Lo que escuchas no es el final. Es solo el principio. Nueva era. Y basta. Metro. Víctor Hugo Morales en nuestros estudios. Víctor Hugo, un gusto enorme tenerte de nuevo. Igualmente, estoy feliz de haber venido. Placer. Encantado. Un placer, y en este caso me cae en el casillero, porque buscamos excusas para que vengas cada tanto, en el casillero de escritores, por un libro que has escrito en el año 97-98, es correcto, y que según prologa Rodolfo Braselli, no fue tocado en absoluto, digamos, fue publicado, sacado a la venta nuevamente, tal cual fue escrito en aquella época. Sí, me gustó la idea del Jorge Gurbanov, que es el editor del libro, diciéndome que, porque yo pensé en algún momento quizás hacer alguna referencia a lo que ha ocurrido después, Claro. etcétera, pero me dijo, el libro así es muy bueno, en los términos en los que el libro lo sea, porque tiene una vigencia muy honda, aquello que decías en el año 97. Y estoy muy contento de que efectivamente haya tan fuerte coherencia entre lo que pensaba entonces y lo que creo ahora del mundo, ¿no? El libro se llama Un grito en el desierto y, bueno, no se agrega nada del libro que estaba escrito, exceptuando un prólogo bastante extenso, son como 50 páginas que escribe Rodolfo Braselli, que no las escribió en su momento, porque hace referencia a los hechos que vos marcabas recién, 2000, 2001, y una degradación cultural que podría haber sido material para Sí, es un complemento excepcional y generosísimo que Rodolfo Braselli le puso al libro. Estoy fascinado, te diría que es un libro dentro de otro, el que ha escrito Rodolfo. Estoy muy contento también con ese aporte. Quiero saber el origen de este libro, cómo te surgió a vos escribir. Una Sos una catarsis. persona Yo tenía en el año 91 un programa igual al que tengo ahora en las mañanas. Ajá. Y de 9 a 1, se llamaba La Radio, y cuando terminó el año 91, habíamos remado demasiado contra la corriente de entonces. ¿En qué sentido? Menem, Ajá. liberalismo, privatizaciones, ajustes, achicamiento del Estado, cosas contra las que yo... Y recién empezaba el Sí, mandato de venía Menem, de un año y 89, pico. 90. Y entonces en el año 91 el programa fue un poco piantavotos posiblemente, y cuando terminó el año, quienes dirigían la radio entonces, que eran buenos amigos, me dijeron que íbamos a pelearnos en el fútbol, con el que nos iba muy bien y teníamos un gran negocio, porque fueron años extraordinarios para mí, los 90, por culpa de un programa que no se correspondía con la corriente de entonces. No era nada fácil hablar respecto al naciente liberalismo de entonces, todo lo que los medios habían conseguido culturalmente para que la gente estuviese, y los partidos políticos, etcétera, a favor de las privatizaciones. Me quedó mucho dolor con ese tema. Años 94, 95, 96 fueron los años más extraordinarios de mi vida económicamente. Y como viajero... Por el fútbol y sí, todo. por el fútbol. Gané muchísimo dinero, se ganaba mucho dinero por quienes les iba Uno a bien. uno, aparte. Y alrededor había un tendal de gente que quedaba sin trabajo, de mis hijos contándome cuántos compañeros dejaban de concurrir al colegio. Uno veía que en torno a lo que uno vivía felizmente en lo personal, había un tendal de desocupados, de personas que empezaban a vivirlo muy pero muy mal. Y entonces tomé conciencia de esto, empecé una investigación. En realidad el libro empiezo a trabajarlo en el año 95, 96, empiezo a ir a la UNICEF, porque no me interesaba solo la Argentina, sino también Uruguay, América Latina en general, y empiezo a tener los datos que están en el libro y a construir... ¿Intuías lo que venía? ¿Empezás a intuir lo que iba a venir? Yo no intuía nada, yo decía lo que me parecía que estaba ocurriendo y hablaba del disgusto, el desencanto que me provocaba un mundo con esas características tan insolidarias que determinaba tanta desgracia, tanta infelicidad para millones de personas. Para mí un desocupado es un tema... Ustedes son mucho más jóvenes, pero yo vengo de una década como los 60, en los cuales... años en los que no existía el fantasma de quedarte sin empleo. Había trabajo. Había trabajo y había, por lo tanto, dignidad. Se podía cambiar de trabajo, elegir ir a otro trabajo. Y había gente que laburaba 50 El trabajo de años, tu lo mismo. viejo normalmente era para el hijo. Claro. Había una continuidad. El padre iba pidiendo por el muchacho para incorporarlo a ese mundo de trabajo. Y yo crecí en eso. Cuando empecé a ver que la gente se quedaba sin trabajo, tenía algunos anunciantes. Por ejemplo, el libro se basa en una fábrica que era Diporto. Ustedes se acuerdan de los productos Sí, Diporto. por supuesto. Eran anunciantes míos y yo iba muchísimo a la fábrica y vivía con el contacto con los obreros, toda esa alegría que genera el trabajo, 300, 400 personas
almorzando, y de pronto eso quedó en la nada, se cayó a pedazos, bajaron la cortina, eran cientos de personas que quedaban sin su trabajo y yo fui testigo de todo eso. Entonces, a los datos le quise agregar, porque cuando decimos ahora, por ejemplo, en España, 5.600.000 desocupados, creo que no tomamos conciencia. En cambio, vos pasás por radio, que quizás lo han hecho ustedes, un testimonio de una mujer cuyo marido se suicidó frente a la gravedad de la situación económica en España, y ese solo testimonio tiene un valor mucho más alto que todas las estadísticas que puedas manejar. Entonces intercalé una especie de novelita, una ficción de un personaje que para mí existe, de que yo creo haber tratado de alguna manera, porque es la síntesis de todos los personajes que se quedaban sin trabajo en todas las fábricas que en aquel momento sucumbían. Pero el libro tiene como finalidad su reaparición justamente reflexionar sobre aquello que nos ocurrió y las discusiones de hoy. Cuando se discute, por ejemplo, sobre las trabas que se ponen al comercio exterior, yo estoy pensando que seguramente lo que están procurando es que no se cierre una sola fábrica aquí, que no decaiga un solo puesto de trabajo, y que estas cosas son momentáneas, que se tratan de defensa que vos establecés para que el laburo no se termine para los argentinos como de alguna manera se terminó en aquellos años. En consecuencia, la reaparición de la misma filosofía económica liberal, el sostenimiento de la misma por parte de los medios de comunicación que tienen intereses en todo esto, las estafas cometidas, lo que ocurre hoy día en el mundo, lo que pasa en España, en Europa en general, toda esta salvajada cometida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las instituciones económicas del mundo, a las que yo hago referencia constantemente en el libro, me llevaron a pensar que hacerlo reaparecer podía ser una idea, por lo menos para los muchachos más jóvenes, para que sepan lo que sucedía en los 90 y eviten, dentro de lo posible, luchemos, abrazo partido para que no se repita. El debate tiene vigencia, por supuesto, encima en un contexto de crisis europea que extrañamente sucede a la nuestra. En general, nosotros veníamos replicando años después crisis externas, pero ahora hay una crisis que también llama al mismo debate. Pero me interesaba también bucear en tu búsqueda de escribir ficción. Sos una persona de medios audiovisuales, sobre todo la radio, y si bien escribís mucho en los últimos tiempos, yo no sé si siempre escribías tanto o si tenías escritos tuyos lanzándote a la ficción también. ¿Te daba vértigo, te daba miedo o era un terreno conocido para vos, poderte aficcionar un poco por más que tenga sustento en la realidad política? Nunca y he social? encontrado un tema, salvo en este caso, que me permita desarrollar desde la ficción la hambruna que yo tengo de los valores que quisiera trasladar a un libro. Normalmente uno toma un hecho para a través del mismo hablar del mundo en el que creo al que quiere castigar. Yo no he tenido temas. Tenía uno que no supe desarrollar en su momento, que era la historia de un querido profesor mío que en los tiempos de la dictadura fue sacado del ámbito secundario de Uruguay, un gran capital educacional como era la secundaria del Uruguay, quedaba herida, y yo quería escribir un libro que tenía título y todo, Buenos días, don Ernesto, que era el nombre de mi profesor, pero no encontré manera de desarrollarla. Está ahí flotando todavía, quizás en algún momento me lanzo a escribirlo. Es Víctor Hugo Morales, Un grito en el desierto, se llama el libro, y por supuesto que reabre todos los debates que hay alrededor de tu persona, porque te has convertido, muy a tu pesar me parece, o no lo sé ya a esta altura, en el centro de los debates. A veces planteando debatir sobre alguno de los temas, se termina debatiendo sobre vos, y de hecho el mismo Braselli en el prólogo, casi que se siente la obligación de defenderte y de hablar de tu honorabilidad y demás. No te noto del todo incómodo ya, es como que te acostumbraste a estar en el centro del debate. Porque me fui preparando para refutar y estoy muy entrenado. Entonces, siento que te alimenta. A mí me agotaría tener que andar explicando todos los días. Mira, no es así lo que decís. Bueno, en determinado momento esta etapa es de explicaciones, porque la gente que te sigue, la gente que te quiere, la gente que te estima, no la que te odia o la que porque odia al gobierno te quiere emparentar. Antes no te odiaba nadie. Antes no te odiaba nadie. A alguno le gustaba más, otro le gustaba más Muñoz o Pachá Andrade. No sé. prefiero esta etapa. Sí, preferís tener claro, me bien gusta, marcado vereda a mí me de gusta. enfrente. Ese libro demuestra que yo he tenido siempre una ansia fuerte de participar para construir un mundo mejor y no solamente hacerlo desde el lugar del buen relator deportivo que se supone que soy. Yo he tenido constantemente una participación política toda mi vida, soy un animal político. Que no haya sido visualizado porque es muy fuerte la impronta del relator deportivo es un tema referido a otros, pero vos fíjate que ese libro tiene 15 años, sí. Está escrito en el apogeo de mi vida como relator deportivo
Y yo tenía esa preocupación y esa angustia. Quiere decir que eso es algo permanente de toda mi vida. Soy un militante de la política desde los años 60, muy metido en todo lo que es exactamente la pelea ideológica de la que he participado siempre en forma muy activa. Si vos mirás reportajes que me han hecho, nunca los reportajes se agotan en el terreno deportivo. Hay cientos de reportajes desde los años 80, cuando recién llegué a la Argentina, y también en el Uruguay, en el que siempre se cae en la cuestión política. Siempre hablé, cada vez que me dieron la oportunidad, de política y bueno, de los sueños del mundo que quisiéramos. Estoy repasando acá un poco el libro que lo he agarrado y lo he arrancado a leer. No te voy a mentir, todavía estoy en proceso, lo agarré el fin de semana, devoré lo de Brasil y arranqué con la chica que busca trabajo. Y pues, me parece no solo vas apuntando a las corporaciones y a estas grandes injusticias, sino a la gente. Hay personajes desagradables que son los que complican la vida del que busca laburo también, ¿no? Sí. No es solamente una cuestión global. Sí, esa chica que busca trabajo estaba supuestamente en la cola de como 200 chicas que había un día en un club, donde yo sabía que la chica que trabajaba allí la habían echado, era amiga mía, la habían echado porque no quería salir con el gerente o con el dueño, siempre un superior. Hay algo así. Y contemplaba a esas chicas, todas preparadas, todas con el secundario hecho, seguramente muchas de ellas ya en carrera universitaria, deseosas de pagarse los estudios, de colaborar con su familia, teniendo que ir a trabajar en un sitio donde a la semana la estaban invitando a salir, estaban ofendiendo su dignidad. Me ponía en el lugar presunto de una hija mía o de cualquiera de las mujeres que uno conoce, de las hijas de los amigos, etcétera, y me provocaba una gran angustia. Yo creo que era un tiempo en el cual la necesidad llevaba a chantajes permanentes para quienes buscaban trabajo. La demanda era muy superior a la oferta de trabajo que había, y por eso me pensé en esa chica y en ese padre. Es tremenda la descripción, porque contás la historia de alguien que va a una cola de trabajo sabiendo que no va a ser elegido en el trabajo, pero que por lo menos le limpia la cabeza las 2 horas de bondi de ida, estar ahí, ver a alguien, sentís que estoy poniendo en marcha mi vida, la cabeza en funcionamiento. Ya sé que no me van a tomar, pero por ahí alguien descarta un trabajo y me entero de alguna otra posibilidad, algunas de las cosas que vos a mí no me das ciudadano de a pie. Me das un señor que yo te conocí en esos años dorados, como vos mencionás, con tu imagen y una imagen fuerte y demás. Te hago siempre en un espectáculo, en una ópera, en una cuestión culturalmente más lejana a la del hombre de a pie. Sí, pero los yo relatos soy, te mezclás. Yo soy un hombre cuyo origen es muy humilde. Soy un hombre con rebeldía desde el origen. Desde Cardona. De pelea ya desde el secundario. Y miro el mundo desde el mismo lugar. Estoy de un lado del mostrador, de un lado del mundo, y eso no cambia. Así yo pueda vivir desde el punto de vista material cosas que por otra parte son las que viví siempre, porque yo fui toda la vida a los espectáculos, toda mi vida he viajado. Lo primero que hice con los pocos dineros que tenía en un comienzo fue viajar. Soy una persona que a los 20 y pocos años conocía el mundo entero sin haber tenido un centavo, llegando... Sin haber tenido un centavo. La gente quiere la receta para viajar por el mundo sin un centavo. Pero se puede perfectamente, yo te cuento. Leí en un blog, Mirá, ir con $600 por 37, 38 días a Europa no es fácil. Y ese es el dinero que yo llevé para un viaje. ¿Cuánto? $600. Era un tiempo un poco más barato, por cierto. Sí. En Italia vos podías comer un plato de pasta y un cuartito de vino por $2. Paraba en una pensión de la Vía Magenta al lado de la estación de Termini que me costaba $8, $10. Paraba en los hoteles al lado, gasolero que yo también al lado de las estaciones. Comía de pie en los lugares donde te venden crepes o chorizos o una cosa por el estilo. Uno entraba a los restaurantes. ¿Primeros 80 ¿Has salteado alguna comida? No, en los 70. ¿Fin del 70? No, en los 70, en los primeros 70. Mirá. O me pasaba metido en las iglesias escuchando música gratis, en los conciertos que se ofrecían en todos lados, sobre todo esto en Europa. ¿Y dónde sale esa voracidad por consumir cultura? No lo sé, pero creo que un pueblo humilde. Tiene que ver con don Ernesto posiblemente, con las personas maestro que influyen en tu vida, con ese maestro excepcional, que me enseñaba que el mundo a través de las artes es como uno lo puede apreciar mucho mejor. Vos querés hablar de los apátridas, querés hablar de este tema
de Malvinas, por ejemplo, de todo lo que ha ocurrido en torno al spot publicitario y todo lo que se ha discutido, de todo este cipallismo rampante que hemos tenido que sobrellevar en estas semanas, y no sabes cómo decirlo. Entonces vas a ver la obra Pátridas de Rafael Spregenbuhl, que la vi esta semana y lo recomiendo, y te das cuenta qué es lo que querés decir, cuál es el pájaro azul que tenés en la cabeza y que a vos de repente no te sale. Y lo haces a través del cine, del teatro, de la literatura. Permanentemente encontrás gente que está diciendo lo que vos tenés en tu cabeza y no sabés decir. Entonces siempre la hambruna por lo que fuese una manifestación artística ha sido ciertamente muy grande, e impuesta por este hombre. Don Ernesto Díaz Tarela era profesor de historia, entonces él decía, ¿qué ven ustedes en el Renacimiento? Nosotros no respondíamos nada. Dice, ¿no ven en el Renacimiento que hay mucho dinero en Florencia? ¿Se dan cuenta que el dinero bien utilizado empuja la cultura? ¿Se dan cuenta que ustedes no se van a acordar posiblemente de batallas, etcétera, de lo que es el Renacimiento, pero sí van a poder hacer una lectura de ese mundo que se va a las ciudades, del nacimiento de las grandes burguesías, de los grandes capitales de las ciudades, de la salida de los regímenes feudales, etcétera, mirando todo el arte del año 1500, porque el mundo, es decir, cuando ustedes miren Miguel Ángel siempre se van a acordar por qué era posible Miguel Ángel. Cuando un profesor te dice algo así, te está metiendo una cosa en la cabeza y en el corazón cosas muy fuertes, muy importantes. Si vos tomas notas, si sos un tipo curioso, cuya salida de repente era la estación del pueblo, claro, a ver el tren cuando se perdía a lo lejos y se convertía poco menos que en una moneda entre unos galpones de trigo, y esa monedita que se perdía te daban ganas de estar ahí en ese tren yendo hacia alguna parte, completás, redondeás esa personalidad. Mira, y esta voracidad de la que hablábamos antes se mantiene, para mí ya entra en el orden de es un trabajo más. Salir todas las noches de tu vida, estés donde estés, hasta en Sudáfrica, salido que no había nada para hacer, recién lo hablábamos antes de ir al aire, es un trabajo, y un trabajo pesado. Nunca, no tengo ganas, me quedo en casa. Es 1 o 2 espectáculos. No sabes el alivio por que noche significa, porque cuando vos vas a ver un espectáculo, es una alegría todo el día. Cuando vos te preparás, sobre todo, es verdad, aquellos espectáculos... Hoy a la noche voy a ver un recital y ya me despierto pensándolo. Y viviéndolo anticipadamente, y por ahí si es un recital de música, en el auto vas escuchando alguno de los temas que sabes que a la noche te van a ofrecer en vivo, y cuando es una obra de teatro lees algo de lo que tiene, y cuando es una ópera pasás por el argumento o escuchás a alguno de los grandes intérpretes para cotejarlo con el que vas a ver en la noche. Estás todo el día de fiesta. Para mí una salida implica eso. Sé que cuando termino mi trabajo a las 8, 8:15, cuando me voy normalmente 8:30, según el horario en que comienza el teatro o el cine, yo tengo mi cable a tierra, me cruzo de piernas y me convierto en lo primero que soy en la vida, que es un espectador. Nada soy más fuerte en mí mismo que un espectador. Pero no solamente del teatro y de las cuestiones culturales y de la ópera, sino también del tenis, de aquello que me gusta y me entretiene. El fútbol cada vez más lejos queda. El fútbol te queda cada vez más lejos, y la obligación de tener que verlo, relatarlo, narrarlo, ver tantos más partidos que los que te interesan, me parece que el tenis, ves los partidos que te interesan. Es más, ves menos partidos de los que te gustaría ver, seguramente. Sí, pero yo he estado desde las 10 de la mañana hasta que cae el sol mirando tenis sin moverme del lugar. Y esto implica que hay una actitud de espectador, de tipo que se despoja de sí mismo. Cuando vos vas a un espectáculo, salís de tu persona y pones tu espíritu y tu cabeza en otro lugar, y te lo devuelven al final del espectáculo, siempre un poco mejor. Esto para mí es concurrir a algún sitio y disfrutarlo. Ayer yo me fui al Teatro Colón a las 11 de la mañana. Tocaba un cuarteto. Uno de los músicos muy querido, Carlitos Nossi, con 3 músicos rusos más, un cuarteto, y yo decía a las 11:10 de la mañana, qué suerte que esto me gusta, porque estaba pasándome un rato excepcional. Me acuerdo que tenía la reunión habitual de bajada de línea, le pedí a los muchachos que en vez de las 11 la hiciéramos a las 10, para poder concurrir ahí. Domingo 10 de la mañana mandaste reunión de producción. A las 11 de la mañana. ¿A las 10 metiste reunión de producción? Sí, era a las 11, les pedí una hora adelantada y con mucho gusto vinieron. Somos un buen equipo. Una inquietud. ¿Terminó antes de las 12:30 como para ver el final del Manchester City? 12:20, pero no vi el final del Manchester City. Llegué, almorcé, me dormí una siesta y cuando me desperté vi en Fútbol para Todos, en el entretiempo del partido que estaba transmitiendo Alejandro Apo, que pasaban los goles
Del Manchester, y me interesó el partido, y haciendo un zapping me encontré con los últimos 15 minutos. Me lo viste Era todo. mejor. Así que ya sabía lo que había ocurrido, escuchaba muy divertido al relator que decía lo que yo hubiese dicho en ese caso, porque Al Bambino Pons. el Bambino estaba en hincha del City, y estaba de lo más amargado y compungido, porque el City no ganaba, y yo lo entendía perfectamente. Y iban 89 minutos, 90 minutos. 1-2 Y iba. estaban perdiendo 2-1. Estaba completamente descompensado. La Torre tuvo un acierto porque le dijo, bueno, pará que todavía falta. Insólito lo que le dijo la Torre. La verdad es que no daba para pensarlo. No siquiera. daba para pensarlo. Bueno, y me vi ese final y me pareció impresionante. Enganchaste Titanic cuando se hunde el barco. Agarraste a partir de ahí. Es el momento. Es el momento para ver. El momento que había para ver. Bueno, es curioso porque me habla de cómo se corre de sí mismo para ser espectador y de ese lugar un minutito después de haberse hecho cargo de estar en el centro de la discusión también y de ser una persona de la noche a la mañana discutida o discutible. Yo crecí con un Víctor Hugo indiscutible siempre y ahora haber fijado postura y demás lleva a que un montón de gente, los mensajes por ejemplo, todo el tiempo hay alguien que te está hostigando diciendo algunas injusticias que a mí me resultan lamentables y dolorosas y exponiendo algunas contradicciones de la época en que más criticaste a este gobierno. A este gobierno digo como si fuera uno solo. Decime qué crítica me hacen mención y yo te voy a decir si la mantengo o no. No, señalan cosas que dijiste del gobierno, qué sé yo, de cómo te quejabas del enriquecimiento de los Kirchner. Sigo pensando que hay en ese rubro algo que falla en los Kirchner. Sigo creyendo que es mucho más linda la imagen del Pepe Mujica corriendo una carrera con su escarabajo que la de hombres de Estado que sean poderosos económicamente. Sobre todo, por supuesto que también es verdad que esas críticas estaban en un contexto en el cual teníamos Skanska y era mentira. Teníamos electroingeniería y era mentira. Teníamos $2 millones comprados por Kirchner y estaban bien comprados, y yo había sido crítico durísimo de esa compra. ¿Vos leíste el libro Argenlik? Sí, leí El libro Argenlik, partes. bueno, el libro Argenlik de Santiago O'Donnell es el mejor tratado político de este momento. En el libro Argenlik, la Embajada de los Estados Unidos no tiene un caso de corrupción para denunciar del gobierno argentino. Entonces, si de la Embajada de los Estados Unidos escribiendo lo que piensan que nunca se va a saber, si Skanska es mentira, si lo otro es mentira, en el volumen de la crítica que vos hacías sobre los dineros que ojalá no tuvieran, por lo menos en ese volumen, los gobernantes, era muchísimo mayor, por supuesto. Pero lo que cambió también es el contexto. Y la subjetividad de alguna manera puede haber cambiado en el sentido de un gobierno que tenía una buena relación con un grupo que para mí es mafia en estado puro desde hace 15 años, y después, de alguna manera, por suerte, se cruza la vereda enfrente y empieza a combatir y establece un juego de la verdad que a esta sociedad le cambió de alguna manera la vida. Me parece la cosa más positiva que ha ocurrido en estos años, saber cuál es el tipo de periodismo que tenemos. A mí me parece un poco aventurado decir, afirmar como que es mentira todos los casos de corrupción, porque hemos vivido entre montones de casos de corrupción que no haya una confirmación Decime judicial. No, digo... Decime Skanska. Afirmar, pero yo no te puedo afirmar que Skanska es mentira, pero me sorprende que vos afirmes que es mentira. Sí, porque no puedo ir contra Está bien, Matías. hay veces que no se prueban las cosas, Matías, pero lo que tenemos que hacer es Menem tomarnos está libre, hay un tenemos montón que de tomarnos gente el libre. trabajo de ir a fondo en los temas. Skanska es mentira porque 25 peritos de la Corte y una Cámara de la Justicia Federal dijeron que era mentira. Dijeron que no había sobreprecios. Ante eso, solamente la tosudez y el odio te pueden mantener en pie de que había algo que era desdoroso. Lo que vos tenés que hacer es aceptar que nos equivocamos, que compramos la carne podrida, que nos dio el diario Clarín. Si leíste Argenlik, vos te vas a enterar que Skanska fue retenido durante 4 meses por el grupo Clarín, no denunciándolo porque lo querían hacer en el momento que fuera políticamente oportuno. Lo dice la Embajada de Estados Unidos en papeles que piensan que nunca se va a saber. Entonces, vos querés insistir con... No vos, le estoy hablando en general. Lo que quiero decir es que no hace falta que se pruebe un hecho de corrupción para que exista. No es que si no se probó... Entonces prepárate para que digan cualquier cosa pero de vos. si no se probó, no existe. No, yo trato de ir sobre No, si no se probó por la hechos justicia, reales. si no se probó por la justicia. Si la justicia lo investiga y 25 peritos son incomprables. Vos podés tener un juez que sea corrupto. Podés tener una cámara donde haya 2 de 3 que sean corruptos.
Pero por otra parte, esto tendría que funcionar para todos. Tendría que funcionar también como corrupción para los verdaderos corruptos en este país, que son los de los medios de comunicación. No se puede hablar de la corrupción del gobierno La y no corrupción de hablar privados de la... no suele ser un tema dentro de los medios. ¿Por qué? Porque Nunca. somos los medios. Porque son ¿Por qué los privados por los que manejan ¿por qué la no sería, información? ¿Por qué no sería tema la corrupción de Mañeto? ¿Por qué no sería tema el dinero que le han robado a los jubilados, el dinero que le robaron al fútbol, el dinero que le roban a los clientes de Cablevisión durante todos los días? ¿Por qué esos no son temas? Porque ellos son los que instalan la agenda. Y nosotros son los que compramos Skanska para entretenernos con Skanska y creer que esto es lo cierto y no con ellos. ¿Por qué se habla del lavado de dinero de Vudú, denunciado por La Nación, que ha tenido también sus cargos por lavado de dinero y no se sabe de dónde salió el dinero para que compraran el diario? Y también una cámara los absolvió por completo. Entonces, la que absuelve a Skanska es una cámara deshonesta y la que absuelve por los mismos delitos o peores delitos todavía a La Nación es una cámara federal decente. A mí me parece que es importante que Vudú aclare también un montón de... O sea, porque de dónde venga la denuncia no implica hay una causa, un juez... ¿Vos querés hablar de lo de Vudú? ¿Vos querés hablar? No tengo problemas. Yo no le esquivo a ningún tema. No, pero ¿vas a una defensa cerradísima o crees que hace falta una explicación Yo de tengo, Amado Vudú? yo tengo mi explicación. Es decir, aquello en lo que creí hasta que se demuestre lo contrario. El tema Chicone es una cuestión estrictamente política. El gobierno defiende a Vudú porque sabe que Vudú está metido en algo que fue una idea de todo el gobierno. Desde la presidenta al señor de la FIP, ¿Cuál era? al señor Papel Echegaray. moneda. El asunto es que Volt significa, primero, origen de Duhalde, que en determinado momento lo sobrellevaron, estuvieron de acuerdo. Pero es dinero que va fuertemente a la caja, termina en la caja de Scioli. Enemigo político íntimo del gobierno porque no le va a dar continuidad a lo que el gobierno quiere hacer. Valora su lealtad, y hasta yo también entiendo que se ha portado muy bien Scioli, pero Scioli el primer día que sea gobierno va a ser gobierno de acuerdo a los gustos mucho más de Mañeto que de lo que el gobierno actual quiere. Lamentablemente esto es lo que pienso y esto es lo que cree el gobierno. Entonces el gobierno O de dice... sus propios gustos. De El Scioli. gobierno, pero no discutamos de Scioli porque lo que quiero es explicarte qué es lo que ocurre con Vudú según mi punto de vista. ¿Y por qué manda la sugerencia? Entonces dicen, mira, a Bol hay que sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos a Bol? Y hay que meter otra vez a Chicone. ¿Y cómo hacemos con Chicone? Bueno, busquen la manera. Y entonces el gobierno, lo que vos podés criticar es que el gobierno haya dado este paso. Es una cuestión estrictamente político. Cuando al gobierno le cae Vudú como el responsable, salen a defenderlo porque saben que Vudú a título personal no hizo nada para él. Esta es mi teoría y que nos estamos manejando por ahora en la teoría. Es un hecho estrictamente político. Que mande el escrito para tener una financiación y no de especial y corrupción demás, personal. Manda el como un acto de gobierno. escrito a pedido. Todo parecería armado. Yo tengo que preguntar, tienen que dar determinados pasos legales para que Chicone esté otra vez en acción y no sea Bolt. Que lo que administran Chicone sean cercanos a él, el que le alquila el departamento, el que hay un vínculo. No, eso es otra historia. Esa real. Esa es la historia que se arma después a partir de lo que dice la señora de Van der Broel, que hasta ahora, por supuesto que si aparece una foto de Vudú con Van der Broel, Vudú tiene que dejar de ser vicepresidente de la República, no puede seguir con su carrera política, no tiene manera de avanzar, pero bastante convencido debe estar para decir yo no tengo ninguna relación. Que haya relaciones de terceros, por otros lados, no implica, no lo involucra para mí a Vudú. Pero de todas maneras, lo que yo invito a pensar es una cuestión de corrupción personal que cualquiera del gobierno tendría que tener repugnancia, y entonces Vudú es indefendible, o es un plan, una idea de gobierno en el que Vudú es uno de los 3 o 4 fundamentales ejecutantes de esa idea por la cual hay que sacar a Bolt y poner a Chicone. Entonces no estamos hablando de un caso de corrupción personal, estamos hablando de un hecho político discutible, pero es otro el elemento de peso. Es discutible. De todas maneras, estás tocando la parte que menos me gusta de este proyecto político y que tiene que ver también con instalar en determinados lugares. Acá hay gente cercana a Vudú que es la que administra Chicone, y está la carta que vos proponés, que es simplemente una idea política. Pero a mí me parece que es la parte más difícil de defender de parte del gobierno. Sobre todo de parte del gobierno, sí, de parte del gobierno como tal, pero no de parte de Vudú, me parece. Sobre todo, lo que pasa, a mí lo que no me gusta es cuando lo que está bien para mí. Ahora, cuando hay algo que está mal y se señala, la respuesta es, ¿pero qué publicó Clarín? A mí Clarín no me interesa, no lo leo, no sigo lo que diga Clarín. No me parece que la respuesta sea, mirá lo que escribió Clarín, porque no todos estamos mirando lo que escribe Clarín. No, es mucho mejor que eso, es decirte qué autoridad moral tiene Clarín, o cualquiera que desde Clarín haga algún tipo de... No es tema Clarín todo el tiempo para hablar del gobierno. No es que para hablar del gobierno hay que hablar de Clarín. Eso es como un contraste. Sí, porque es el que te instala los temas. ¿Vos de dónde sacaste el tema Vudú?
de La Nación y del resto de No, los diarios. no. Sí, No bueno, empezó ahí. Clarín seguramente lo No, pone en tapa, no me cambies el juego. y los diarios y ¿De los dónde, canales dónde, dónde lo empezó levantan. el tema vudú? En el grupo Clarín. ¿Sí o no? No sé dónde empezó, Bueno, no lo leo, yo- Clarín, yo- te digo no lo leo, Está pero bien. es posible. Empezó en el grupo Clarín. Pero eso no ¿Cómo quiere no decir vas que a no discutir exista. de Clarín si Clarín está discutiendo porque Volt es una empresa con la que tiene negocios y entonces trata de posicionar a Volt? Están discutiendo por intereses. Entonces Clarín sí es parte Clarín lo de... instala, después el tema está en Clarín todos es lados. parte de la discusión, lo instala en todos lados porque es invencible, una agenda, incluso te avasalla a vos, me lleva por delante a mí, en la cual te instalan un tema con 25 títulos por día, con todos los diarios, con la primera página, y vos no tenés manera de no tratar ese tema. Es imposible, nos sucedió ya con Skanska, nos ocurre con muchísimos temas, pero vos no podés hablar en este momento de nada en política en el país si no hablas de Clarín. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, decime, el tema No, vudú pero estoy de acuerdo, nace porque entonces, pero vamos a todos los temas, terminamos hablando de Clarín siempre. Si lo instala, No hay- si lo no hay instala otro Clarín, tema. sí. Pero está bien, entonces si hay un allanamiento al departamento de vudú y quiere correr al fiscal y al juez que entiende la Vos causa, fíjate terminamos hablando de que Clarín de quienes le vuelta. dan al fiscal los datos son los de Cablevisión. Por eso el fiscal sale a buscar los datos de Cablevisión al toque y los tiene inmediatamente. Pero El las fiscal escuchas que- empezó su raíz periodístico en televisión por TN, sentado con los denunciantes. Yo no tengo el dudas del fiscal lugar para que mí, ocupa el Clarín. fiscal para mí es observable. No sé qué pasó ahora con el fiscal hoy, no tengo la noticia todavía, dormí la siesta. Dictaron, ahí te digo, salió... El fiscal, por buena persona que imputaron a sea, Vudú por presunto enriquecimiento No, ese es ilícito otro tema. de parte del fiscal Dilelo, ese es otro, ese es otro fiscal. Pero ¿Decís de reposo? ¿De quién? ¿De qué fiscal? no, Dilelo, el que instala lo del enriquecimiento ilícito, es otro fiscal, no Rívolo. Pero Rívolo ya estaba, como Rafecas, comprometido por pasos en el que, siendo personas evidentemente idóneas de la justicia, se equivocaron. Quizás porque todos lo hacen y solamente se supo de ellos. Pero Rívolo estaba... Pero lo que decían las escuchas Rafecas era, ¿cómo puede ser que no tengamos otro antecedente, que este sea el único? Parecía estar obrando más del lado de Vudú. Eso es lo que me sorprende. Claro. De las escuchas que Claro, y por presenta eso es que lo Vudú. quiere, por eso es que lo quiere la gente de Clarín, La a favorecían. Rafecas, que siga. Clarín y la Nación lo quieren porque en el caso de que Rafecas decidiese no empezar, porque todavía no se inició la investigación, la imputación de Vudú, si no lo hace, ya estaba de acuerdo él con el abogado. Entonces le sirve muchísimo Rafecas. Le sirve porque, presionado por las circunstancias, condena a Vudú, o porque, de acuerdo a su leal saber entender, no lo condena, pero resulta que ya lo había estado ayudando. Por lo tanto, en ese momento pasará a ser una persona que a la justicia no le sirva. Si no le sirve en esa instancia, no le sirve en el comienzo. Y es bueno que Rafecas, con todo lo que vale para la justicia, haya salido de la causa, porque ya no era confiable. ¿Vos decís que lo corre justamente por eso? ¿Porque iban a pensar que lo favorecía a él? No, Simplemente. le servía al grupo que Rafecas continuase, porque en cualquiera de las dos decisiones que tomara iba a ser objetable en Rafecas. Ajá. Sobre todo en la de, por ejemplo, dice, Vudú no tiene, los elementos que tenemos no alcanzan para iniciar una investigación. Entonces, ¿cómo? El juez que ya le había estado diciendo al abogado de Núñez Carmona, le había estado pasando data, ahora dice que Vudú no va a ser investigado. Entonces volvemos, retrotraemos todo a que Rafecas no serviría como juez. Me parece que es la parte que más me costaría defender del gobierno, la salida de Rigui, de Rafecas. La verdad es que no es la parte más amable, pero entiendo tu postura. Sí, pero lo que sabés que lo que hay que hacer, Matías, hay que ser preciso. Vos podés decirme a mí, es muy ambiguo decir, a mí no me gusta, yo Bueno, no es ambiguo creo. decir, hace 3 años tiene me que haber, quisieron en cada coimear. cosa que hacemos, en las discusiones de este tipo, tiene que haber precisión. Porque si no hay precisión, lo único que hacemos es contribuir a la confusión general y darle a la gente elementos que no resuelven en su cabeza y en su manera de entender las cosas, los temas. Lo de Rafecas no podía seguir. No había manera. No, lo celebró todo el arco político, dijo que está bien que lo hayan corrido. Me llama Bien. la atención que lo Viste, que Rívolo presentaron para tampoco puede correrlo. seguir, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si el denunciante es el grupo Clarín, vos no te podés sentar en TN a hablar de lo que ha dicho Vudú. Ya desde ese momento estaba complicado. Mucho más después, si efectivamente, cuando vos te das cuenta que hubo un allanamiento, fueron a buscar una cosa que Cablevisión le adelantó y le pasó. Esto queda evidenciado. Vamos a ver que el hijo tiene hasta hoy para resolver si sigue Rívolo o no. Y tengo entendido por gente amiga de la justicia que se trata tanto de Rafecas como de Rívolo, de personas estupendas, extraordinarias, pero lamentablemente en este caso se equivocaron, no son buenos ya para la causa.
Estás recontra súper entrenado en esta tarea. Bueno, yo te diría, Matías, que cada uno de estos explicar. temas debe obligarnos a estar entrenados. A mí, que la gente no lea Argenlik, de pe a pa, a mí me defrauda, porque estamos todo el día con micrófonos, que no leamos pormenorizadamente toda la información para discutir párrafo por párrafo, nos debilita frente a la gente y sobre todo nos hace darle elementos muy sueltitos, muy ambiguos, muy generales de cada uno de los temas, y no estamos ayudando a la comprensión de los mismos en ese caso. Por ahí tu programa se dedica mucho más a entrarle a la coyuntura política que el nuestro, y no vamos tan a fondo con los temas políticos, y nos movemos también un poco por instinto y un poco por sensaciones, y vemos qué cosas nos gustan y sintonizan por ahí con la idea política general que tenemos, y cuáles no, y cuáles nos hacen ruido, y cuáles, está bien, si vos me vas a apretar para que yo te traiga las pruebas de un acto de corrupción de algún ministro, no las pruebas, nosotros no tenemos pruebas. En otro gobierno yo no las voy a tener, no, ni voy a tener precisiones, pero voy a tener, pero Matías, yo te invito a pensar en lo siguiente, que quiero si vos compartirla tenés con un vos. libro en el cual está todo lo que la Embajada de los Estados Unidos, que no tiene una cordial relación con este gobierno, le escribe al Departamento de Estado. Y vos tenés ahí a De Vido, a Moreno, al diario Clarín, a los periodistas y a los políticos que fueron a arrodillarse frente a la Embajada de los Estados Unidos. Vos tenés ahí toda la historia. Hay que leerla. Yo lo he leído, todo, no lo he repasado. Bueno, pero si en ese... Y no tengo los datos pero de si memoria. en ese libro, no importa, yo te lo sé puedo quiénes decir... son los que no quiero, te los puedo que no decir me gustan. cada capítulo te lo puedo decir de memoria, pero eso no importa, porque esto podría ser por mí. Lo que no hay ahí es una idea de corrupción. Si la Embajada de los Estados Unidos no te habla de corrupción, ¿por qué voy a comprar la del diario Clarín, que es el cáncer moral más extraordinario que tiene la sociedad argentina? Alguien que desde la condición de medio de comunicación robó el fútbol, cosa que vos sabés que es así. Roba a los clientes de Cablevisión, a los cuales que tendría que cobrarle muchísimo menos, porque tiene una cuestión de control monopólico. Roba todos los meses, todos los días, miles de millones de dólares a su clientela. Robó a los jubilados. Vos sabés perfectamente que Clarín le compró a las AFJP, le vendió, mejor dicho, las acciones. Ajá. Y se hizo con 470 millones de pesos que eran de los trabajadores, destinados a los jubilados. Los robó, poniéndose de acuerdo con... Entonces, robó a los jubilados, robó al fútbol, roba a los clientes a través de Cablevisión, roba a través de Fibertel, roba en el negocio de la Ciudad de Buenos Aires cuando se queda con una licitación hecha a medida por el gobierno de Macri para poder ser el que vende las computadoras. Roba siempre en lugares donde ni siquiera tendría que estar presentándose a negocio, porque se tendría que ser el control de los negocios. Y vos me pedís a mí que en cada uno de los temas en los cuales discutimos de política o de corrupción no aparezca Clarín, es absolutamente imposible. Y atrás de Clarín, el diario La Nación. Todos ellos, con la cola muy sucia, robando a la FIP, lavando dinero, sin que se sepa cómo están integradas las sociedades, funcionando todo el tiempo en paraísos fiscales como Ajá. Delaware, etcétera, o las Islas Caimán. Aquello que investigó la jueza Cervini de Cubría, que una Cámara Federal con Catani, Ursun, etcétera, vos fíjate que en La Nación siempre te van a decir que esa Cámara es fantástica, y la Cámara mala es la otra. La Cámara buena es la que a ellos les dijo que no habían hecho lavado de dinero. A lo mejor no lo hicieron, a lo mejor es verdad. Pero tené mucho cuidado, porque cuando vos lees las crónicas de Joaquín, por ejemplo, sobre el tema de corrupción, del lavado de dinero del diario La Nación, dicen, no tienen vergüenza en los denunciantes a los que apelaron. Tenemos vergüenza nosotros cuando nuestra denunciante es una señora que en un juicio de divorcio, del que todos más o menos deben conocer qué se dice en un juicio de divorcio, se lanza contra su marido a decir que es testaferro de una persona de la que no aparece una foto juntos. ¿Es esta la seriedad que tenemos? Y el otro denunciante es un señor que estando en una... Escuchá lo que te digo. El otro señor, ahora no me sale el nombre, Piñero, una cosa por el estilo, es un ex cara pintada, que estaba sentado en la mesa de un bar, dando la espalda a una conversación sin ver quiénes eran los que conversaban, en la cual se estaba hablando del hecho de corrupción que ahora se denuncia de vudú. ¿A vos te parece que eso es serio? ¿Por qué, si no es serio para La Nación aquellos denunciantes que hablaron del lavado de dinero, son serios para Joaquín y para el diario La Nación estos denunciantes de vudú?
Para mí Joaquín Morales Solano es serio, me extraña que el lugar que tiene y que tanta gente lo lea y lo cite. Es un hombre muy talentoso, es un hombre muy preparado y un hombre fiel a una idea política y filosófica que en los últimos 2 años y medio, por culpa y gracias, que digo por culpa, de la ley de medios, también entró en el desquicio general de tener que argumentar desde un lugar sesgado en cada uno de los temas con los que se trata. La última que hizo Joaquín fue acusar al radicalismo. ¿Por qué no hablamos entonces? Tomamos la corrupción que sirve. ¿Vos sabés la corrupción que denunció La Nación del radicalismo? Ajá. ¿La conocés? ¿Querés contármela? Sí, denunció que los votos de YPF del radicalismo fueron vendidos uno por uno, los diputados por puestos en el Congreso. ¿A vos te parece que podés decir esto de Gil Lavedra, de Alfonsín, de Barletta, de los integrantes del radicalismo? ¿A vos te parece que pueden ser tan pobres espiritualmente, tan corruptos de vender los votos que le dieron al proyecto de YPF, al proyecto de ley que salió, vendiéndose por unos viles puestos de trabajo en el Congreso? Esta fue la denuncia de La Nación. ¿A vos te parece que tenemos que tomar en serio que hubo esa corrupción y entrarle al radicalismo y en cada una de las ocasiones que tengamos hablar de la corrupción de los radicales que fueron capaces de vender el voto? ¿O levantamos nuestras defensas y decimos esto está hecho desde el lugar en el que quieren someter a los partidos políticos a lo que ellos dicen? Los medios a los partidos políticos. Partido político desobediente es agredido por los medios hasta presentarse con una mentira como esta, que yo creo que es mentira, de que los votos radicales fueron comprados con puestos de trabajo, ya ni siquiera con dinero. Son tan baratos los radicales, según el diario La Nación, que los votos para votar por YPF fueron vendidos por 3 o 4 miserables puestos de trabajo que le dan a cada uno. Bueno, tranquilo, Víctor Hugo, estás como poseído, entonces estás enojado. Tranquilo, no, por favor. Eso le decían a Galileo, y Galileo le decía lo que yo te digo a vos, no, calentate vos también. No, pero depende, pero... Yo me tranquilo. Te veo poseído, pero sí, estamos de acuerdo. Y por eso yo ahora... estoy de acuerdo en cuáles son las que no me gusta, cuáles son los que no respeto, cuáles son los corruptos. Estamos de acuerdo. A mí a veces me preocupa pensar en la gente en la que uno confía, cree o ha votado y encontrar ahí el lado malo. Me parece que el periodismo crítico es también una necesidad. Y coincido en enorme parte del análisis sobre la gente que pones en el lugar de enemigos. Pero también pongo foco en otro lado, pero te veo a vos tan entusiasmado, asumiendo me gustan estos temas porque estamos hablando del mundo, Matías, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando del mundo que queremos, estamos hablando del lado mañeto de la vida. Hay un lado mañeto de la vida, y vos podés pasar para ese lado mañeto de la vida. ¿Y qué sueños defendés desde el lado mañeto de la vida? ¿Cuáles son los valores que vos defendés desde Clarín? No vos, No, a mí me parece demasiado para mí hablar... Yo entiendo el lugar que le asignás al Grupo Clarín en el mundo, digamos, por lo que significa. Mirá, el mundo es esta salvajada que cometen ahora con España, hecho por el Fondo Monetario Internacional, por todos los organismos internacionales que van manejando a los gobiernos de tal manera que Rato era ministro de Economía de España, fue el capo del Fondo Monetario Internacional y vuelve a España para ser el líder de Bankia y lo funde. Y hace que todo eso sea comprado por el gobierno español para que socialice las pérdidas de los bancos. Todo esto te lo hacen en nombre de los medios de comunicación. Toda la salvajada de las ventas que se hicieron por monedas de los valores que tenía la Argentina y en el resto de América Latina fue hecho con la complicidad, más que con la complicidad, con la acción directa de los medios de comunicación que querían que ese fuera el mundo. Cuando discutimos de estas cosas no estamos discutiendo. Mañeto es una anécdota, yo soy una anécdota, todos somos una anécdota, pero hay valores que son permanentes. El valor del periodismo, el valor de la democracia, el valor de los sentidos éticos que le queremos dar a la vida. Entonces no minimices la idea de que siempre que se habla del gobierno se habla de Clarín. Es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque no hay ningún tema, ni uno solo, que vos puedas mencionar sobre el gobierno que no venga inmediatamente a colación de Clarín, y si no te hacemos una especie de juego, pero como te hice antes con... Pero no hace falta porque la verdad hay veces que da lo mismo de dónde viene. Da lo mismo, si es verdad da lo mismo de dónde viene. Yo no me parece que, no sé, por hablar uno de los temas que vos no es lo mismo tocaste. la corrupción de los gobiernos que la corrupción de los hombres del periodismo. No es lo mismo nuestra corrupción que la corrupción de un concejal. La clase política puede estar un poco expuesta en el deseo de acumular poder, de llegar al poder. Nosotros estamos en una profesión que es profundamente ética y podemos defender esa eticidad. Te pongo en este caso, si hubiera un caso de corrupción comprobado de algún integrante del gobierno
y esa denuncia o esa foto sale en el diario Clarín, directamente queda anulada? ¿O podemos pensar, no, este tipo le está dando una coima a otra persona? Bueno, dependerá del caso. Claro, pero eso es lo que digo, ¿no? Ahí da lo mismo si Clarín sacó la foto o no sacó la foto. Estamos hablando de un hecho que ocurrió o no ocurrió. A eso voy nada más. Me parece que si no... No, estamos hablando de quién lo denunció y por qué lo denunció. No me he explicado bien, Matías. Te estoy diciendo pero yo que no en el caso eso, pero no hay dudas. El diario Clarín tiene intereses directos con Volt. Vos sabés que hicieron, por ejemplo, negocios en conjunto en la provincia de Santa Fe. En las boletas que hubo en Santa Fe, en las boletas electorales. Lo hicieron juntos. Son negociantes juntos. Todo van por el negocio. Y en consecuencia, cuando ellos te instalan el tema vudú, yo no tengo problema. ¿A mí qué me puede cambiar la vida si vudú es corrupto? Pobre vudú. Qué triste llegar a vicepresidente y que te echen por corrupto. Si tiene corrupción a mí me va a provocar el mismo desprecio que a vos. Lo que trato es de hacer una lectura un poco más lúcida, con otros elementos, para saber si verdaderamente pudo haber corrupción. Y lo que yo determino que hay, lo que yo pienso que hay, es un hecho político. Vulnerable como tantos hechos políticos, porque después podríamos ponernos a discutir. Entonces, ¿el gobierno cómo hace? ¿Por qué saca a Volt y pone a Chicone? ¿Y cómo arma toda esa historia? Ese es el tema. Esto sí que es para discutir. Ahora, que el pobre vudú, que, digo el pobre en función de imaginar que es inocente, del cargo que le hacen, ¿por qué sale a defenderlo la presidenta? ¿Por qué sale a defenderlo a prácticamente todo el arco político? Porque dicen, él está pagando... Lo defendieron mucho, hubo silencio más que nada y un respaldo porque no... Compraste mal, lo defendieron de una manera extraordinaria. Cuando Echegaray sale a hablar, el día de la conferencia de prensa de Echegaray, atrás está la presidenta. ¿Vos te crees que Echegaray salió a hablar por su cuenta? Cuando la presidenta lo sienta a su lado a vudú, ¿qué te está diciendo? Que vudú es digno de estar sentado a su lado. Cuando Aníbal Fernández, que es el más entrenado de los espadachines del gobierno, sale a defenderlo. Cuando Domínguez lo defiende, o lo habían defendido. Cuando todavía decían que nadie lo había defendido. Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Aníbal Fernández, senador estrella del gobierno. Domínguez, el jefe de bloque de diputados, la AFIP a través de Echegaray, y la presidenta... Y algunos más. Evidentemente, entonces, ¿cómo que lo dejaron solo? Esta fue una lectura que se quiso hacer cuando efectivamente, si lo dejaban solo, yo no estaría haciendo esta lectura. Lo dejaron solo por algo es. Efectivamente se quiso llevar algo. Lo están defendiendo es porque vudú es parte de una idea que puede ser políticamente vulnerable, equivocada y criticable, pero que no es la de un tipo que arma todo para robar al Estado después de llegar a los 40 y pico de años a vicepresidente. Tenés que pasarlo no sé por dónde, por idiota, una persona que es capaz de arruinar su vida después de llegar a lo más grande. ¿Por qué cuando vos llegás los actos de corrupción, si uno los analiza, qué sé yo, no sé, habrá diferentes motivos, matices, pero... Sí, existen, digamos, y podría pasar por cualquiera de estos temas, si es por idiota, por tentarse o lo que sea. Lo concreto es que te invité a hablar del libro. El libro está... con una chispa. Esto está en el libro. Todo una pregunta de un oyente lo que te estoy diciendo de... Una pregunta de un oyente... Me largaste todo esto. No, pero no importa. Los medios de comunicación, cuando yo te hablo a vos de Clarín, ahí en ese libro está Clarín, están los nacientes multimedios, 1998. Yo no te estoy hablando de Clarín en función del gobierno, yo estuve muy confrontativo con el gobierno. Tengo claro de que te escucho y soy pibe, que siempre has hablado. Yo estuve muy confrontativo con el gobierno hasta el año 2008, cuando para mí no podés ser un gobierno de izquierda y estar de acuerdo y entregado a los medios de comunicación liberales, que son los que luchan por este tipo de políticas que una vez más quieren instalar en este momento. Cuando Kirchner firmó el acuerdo Cablevisión Multicanal, las cosas que dije fueron tremendas, pero cuando Kirchner ya había votado ya había salido la ley de medios, salió el 10 de octubre del año 2009. En febrero del año 2010, cuando yo podía estar muy dulce supuestamente con el gobierno, apareció el caso de los $2 millones. Y yo dije de Kirchner, del que supuestamente estaba contento por la ley de medios y por el fútbol para todos, dije cosas que no puedo escuchar, no las puedo tolerar de lo duro que era con ese hombre. Que me llamó, yo nunca lo conocí a Kirchner, me llamó por teléfono y me dijo, a usted, pensando seguramente en que si yo había estado contra el gobierno en el tema del campo, pero había estado a favor en la ley de medios, era que por lo menos tenía un espíritu de justicia que me guiaba en la relación con el gobierno y no solamente odio. Entonces me dice, a usted le quiero aclarar cómo son las cosas. Yo compré con el nombre Kirchner, hasta el límite que permite el Banco Central,
y no para especular como usted está pensando y como están diciendo los medios, sino que lo compré para pagar una deuda. Después discutimos si él tenía que tener el hotel, eso es otro tema. Lo que estábamos discutiendo era una cuestión de un hombre que supuestamente, siendo el esposo de la presidenta de la República, compraba $2 millones para especular. Pero no era así, no fue verdad. Y entonces cuando a vos te corrigen este dato equivocado que tenés, ¿qué es lo que vas a hacer? Pedir disculpas. Enérgicamente, poniendo quizás la misma energía que habías puesto en la crítica que hasta ese momento habías hecho, hasta que te abren los ojos y te dicen, mire, esto es una injusticia, lo que usted está cometiendo conmigo. Siento que hoy hiciste 3 programas. Hiciste el de la mañana, este es el segundo, y bueno, habrá competencia por ahí en un rato. Mira, yo dentro de 2 horas estoy en el Teatro Empire, en la calle Hipólito Yrigoyen, viendo a Ilera Busti, a Leonardo Pastore, en una gala benéfica, lírica que hay. En calma, en paz, relajado, por más que te cuando yo me entusiasmes siente ahí, y te hierva la sangre no está en la el tipo discusión. que batalla No. por en este lindo combate de ideas. Yo estoy muy a favor de esta pelea. A mí me gusta. Sí, queda clarísimo. Sí, a mí me gusta porque de esto vamos a parir un tiempo mejor. No es con la indiferencia, no es por el camino del medio, no es haciéndonos los sotas, no es pensando, no en tu caso, pero que un día como actor o como locutor o como periodista tengo ganas de trabajar en el grupo al que ahora tengo que criticar, que podría ser el Grupo Clarín. No es por esa calle del medio que se va a construir una sociedad distinta, es en la pelea de los que están del lado mañeto de la vida y de los que están en la vereda de enfrente de ese lado mañeto de la vida que tenemos que dilucidar. Porque los gobiernos, si vos me dijeras, entonces el gobierno lo vas a cambiar. El gobierno cambia, dentro de 10 años, de alguna manera, la propia presidenta y estos ministros y estos diputados van a ser una anécdota, como lo son los que estaban en el 2002. El que sí está, con sus mismos designios, con su mismo espíritu mafioso, con su misma soldadesca periodística, se llama Mañeto. Que cuando no se llame Mañeto será de otra manera su nombre, será González, pero seguirá siendo Clarín, seguirá siendo un medio de comunicación que envilece la atmósfera de la discusión del país en nombre de sus intereses. Firmado Víctor Hugo Morales, autor de Un grito en el desierto, un libro escrito en el año 97-98, con prólogo de Braselli. Un ratito del libro hablamos igual, pero... Los editoriales están contentísimos. Sos fácil. Con una ficha me das 20 partidos. Entré alguna vez a mi página. No, entré un montón de veces porque te sigo en Twitter y siempre tuiteás los editoriales, comentarios, notas y demás. Entonces suelo ver y videos y ahí me has agradecido cuando dije que en el tema medios y lucha con Clarín. Es lo más generoso que se ha dicho de mí. Dije que el gobierno se había victorubizado más que... Porque te escucho desde hace mucho tiempo, no vamos a tirar las vanidades de las edades aquí sobre la mesa, pero escuchaba cuando hablaste toda tu vida del tema. Entonces este gobierno agarró un par de luchas que ya eran tuyas. En otras podemos seguir discutiendo, seguramente me vas a apabullar con tu voz, tu presencia, tu estilo y tus datos, que no son menores. Te los puse al final. Te los puse al final para minimizarlos un poco. Porque muchas gracias, Matías. A mí me gusta mucho escucharte y me gusta también disentir con vos. Y me gusta pensar en una mirada crítica de los que a mí me interesan, de los que valoro, de los que elijo. Me gusta ser crítico también y ponerle una mirada un poco auditora. De los que no me gusta, por ahí, erróneamente a veces elijo ignorarlos y vos elegís combatirlos y mirarlos todo el tiempo y editorializar pensando en el lado de la vida. Yo a veces trato de correrlos y para eso está Víctor Hugo, que se pone la armadura y va por todos los demás a la pelea. Te pasé de todas maneras muy bien. ¿La pasaste bien, seguro? Sí, de verdad. Bueno, a mí me gusta la pelea, me gusta discutir, matizar la vida es no, esto. Has discutido siempre. Ahora me voy escuchando a Miguel Ángel Estrella en el auto. Yo te agarré... Tranquilo por la ciudad de Buenos Aires. Te conozco desde la pelea con Menotti, te puedo decir. Olvidado de esto, pero esas eran peleas inútiles y tontas. Era de fútbol, era de fútbol, había una cuestión también de mirada de la vida y demás. Lo asumo más como un error que como un acierto. ¿Sí? Sí. Esa pelea. Después Grondona, pero no... No, esa la asumo como parte de una lucha que vale la pena. Pero ahora Grondona, ¿dónde quedó? Mira que estoy abriendo un tema y no terminamos más. ¿Dónde quedó Grondona? Un filósofo que es el hombre. ¿Dónde quedó Grondona? En el mismo lugar de siempre, ¿Sí? En un hombre nefasto para el fútbol. ¿Me puedo meter un segundito? Te debe doler un montón que esté junto al gobierno. Le iba a preguntar eso. Asociado en la movida del fútbol para todos. Y el hecho de que haya adesentado al fútbol y lo haya sacado de la mafia que lo robaba antes, robaba a los clubes y robaba a la gente. Vos fíjate que era un robo perfecto el del fútbol.
vos a los clubes le dabas migajas, vendiéndoles, Los tenía endeudados a todos, necesitándolos. vendiéndole protección a Aguilar, a todos los dirigentes, el diario Clarín, porque tenía operadores adentro, le daba al fútbol unas monedas y ganaba miles de millones de pesos, pero además robaba a 25 millones de personas que podían ver el fútbol y no lo podían ver, porque ellos, para poder hacer el negocio, lo tenían en los canales de cable. Así de simple. Doblemente ladrones de la gente Pero ahí y del volvimos a fútbol. Clarín. Vamos a Grondona. Grondona es tan poderoso que ni siquiera en esta instancia se puede correr a un lado. No hay manera, vos no es un podés, mal no necesario. podés avanzar sobre... No podés hacer Es un las aliado impresentable para mí, para este gobierno. Es un aliado Julio impresentable Grondona. para quien sea. Pero no es un aliado del gobierno, es alguien que le entregó al gobierno un capital que el gobierno dijo muchas gracias, miró para el costado, estoy seguro que se tapó la nariz y siguió para adelante porque había algo muy útil detrás, darle a 25 millones de personas lo que se le negaba antes, y no digo 40 porque todavía el fútbol para todos no es para todos, es un tema importante, es un tema valioso, y que los clubes, en vez de recibir migajas de quienes los robaban, ahora reciban el dinero que les corresponde, me parece también muy valioso. Y Grondona es lo que es ya juzgado de alguna manera por los que miran la historia de una forma. Bien, hasta acá, basta, porque no nos vamos más, sino y a las 7 tiene que ir al teatro. Diego, ¿querés decir algo? No, Vamos a quería ver con preguntar Grondona. exactamente eso, porque Sí. a mí también me parece impresentable como socio para cualquiera, Grondona. Y yo también te escucho desde hace mucho tiempo, Víctor Hugo, y sé que es una lucha tuya. Y me encantaría que se pudiera hacer algo al respecto, digamos. Que toda esa plata que ahora el gobierno le está dando a Grondona, la administre otra No, se la persona. da el fútbol. Bueno. Se la da el fútbol. Y, La administro y siempre que la pase AFA. finalmente por las manos de Grondona cada vez ocurre menos, porque fíjate que no hay prácticamente protestas al respecto, pero es verdad. Hay muchas dificultades a veces. A mí me gustaría que el gobierno busque la manera, sin estar por afuera de la ley, de lo que corresponde, de que el dinero pasase directamente a los clubes. Pero el acuerdo, la firma es con la AFA, hay una cuestión administrativa que vos no podés violentar, porque si no, te tiras todo por el aire, no funciona. Pero a Grondona no lo mejoró esta instancia, para nada. Yo no creo que la opinión pública ahora lo vea mejor. ¿Qué estás mirando con tanta atención? No. Veo a Fabián García, el ayudante No, de Madelón. están peleando en la agarrándose a piña calle. con Caruso Lombardi. ¿Pero de Lombardi cuándo está es esto? detenido de hoy De hoy, y ahora a de la hoy. tarde. De hoy está demorado ahora. Mientras Caruso arrancamos Lombardi. con la charla. No, me pasaba sorprendió esto, porque, aparte, está Caruso, el asistente de Madelón, y un camarógrafo. Y no Sí, hay nadie sí. más. Esto es la cosa que me llama la En un atención. acá lo manotea la gorra del Cana, que es genial, mira, pará. Le Bueno, pega- la a mí salida me pegó de el Cana. agremiados. Bueno, lo vi en situación de pelea Caruso Tristísimo, Lombardi. Durante Muy toda triste. tu charla con Víctor Hugo estuvieron No lo había lupeando visto, este no lo había golpe visto. sin fin. Recién ahora lo vi, me llamó la atención. Lo veo en posición de agarrarse a piñas. ¿eh? Sí. Víctor Hugo, te enganchaste con la pelea también, porque No, es pero te rarísimo. perdiste el manotazo a la gorra que le dio Caruso Lombardi en un momento al policía. Bueno, no, simplemente unas imágenes que me habían sorprendido y por eso giraba la vista. Listo, gracias A Víctor ustedes, Hugo por la visita una vez más. Un placer. Qué lío ahora estoy mirando, me enganché yo también. Me quedo mirando un rato con Qué ustedes. sorpresa. Bueno, dale, hagamos la tanda. Pasó... Me Hace hizo falta, calentar Clarina Lombardi. hace Me acaban de falta que confirmar. diga quién pasó, Víctor Hugo Morales. Nace una nueva era. Matías, Gabito, Diego. Y basta.